para un evento que es realmente importante esta noche, la presentación de este libro de Pedro Portugal, El MAS y la degradación de la Pachamama en Pachamamismo. Este es el evento número 91 del directorio de la Asociación de Periodistas de La Paz de la gestión 2022-2024. Gracias. Gracias, no era para que me aplaudan, pero bueno, gracias. Este evento se transmite por Facebook Live y por la radio Libre Expresión. La Asociación de Periodistas de La Paz tiene un acuerdo con la Universidad Mayor de San Andrés y en ese marco se transmiten también los programas por la radio 97.6 de la radio San Andrés, una radio FM. Tenemos esta noche un panel de lujo. Les agradezco a todos por estar presentes aquí. No he leído el libro, no he tenido la oportunidad de leer el libro, lamentablemente. Solamente voy a leer este párrafo de la contratapa, donde dice: el término pachamamismo es de los más polémicos en el vocabulario político de Bolivia. Se lo utiliza para ilustrar las ficciones ideológicas del gobierno del MAS respecto a la naturaleza y sentido de los requerimientos indígenas. Ello implica considerar el abuso y manipulación hacia la población indígena por parte de esa agrupación política. De ahí que esa expresión haya adquirido rápidamente connotación peyorativa. Solo con eso ya creo que tenemos una cosa realmente provocativa, interesante de este libro, así que seguro que todos lo vamos a leer con avidez. Quiero ofrecerle la palabra primero a Jorge Roberto Márquez, que es politólogo, realizó sus estudios en la Universidad Católica Boliviana, fue director del periódico digital Gaceta Hoy de Montevideo, Uruguay, y es actual columnista de opinión de diversos medios escritos del país, además de ser consultor político. Jorge, por favor, adelante. ¿O prefieres aquí? Tenía otro micrófono. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Agradecer al autor Pedro Portugal por haberme dado la oportunidad de ser de aquellos pocos en leer el texto y poder hacer este comentario. Y obviamente es un trabajo bastante provocativo, ya que se utilizan términos como el pachamamismo y su nacimiento. El pachamamismo tiene, y podemos incluso parafrasear a René Zabaleta Mercado, como un momento constitutivo que se lo utiliza de la manera más retórica posible, pero que es un significante vacío y que podemos llenarlo con todo lo que creamos conveniente. No necesariamente tiene un eje ideológico que nos lleve ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Es como un vaso que lo podemos llenar de cualquier contenido que quisiéramos y que nos guste. Y esto suele ser muy peligroso. En las páginas del texto, el autor recalca muy bien una reflexión de Pablo Stefanoni sobre el pachamamismo y que se enfoca, y ustedes recordarán, cuando hubo un evento en Cochabamba y el expresidente Evo Morales mencionó que el pollo que comemos contiene hormonas y eso ataca a nuestro ser como hombres. Pues básicamente esa frase sería un resumen de lo que es el pachamamismo como tal. Y es más, Pedro lo dice de manera clara y Stefanoni también, es muy peligroso que un gobierno y que un Estado esté en manos de los pachamamistas, porque lamentablemente lo único que tienen son discursos que no sirven para nada y que posiblemente vayan en contrarruta con lo que es el Estado moderno y con los cambios significativos que se necesitan. Otro de los puntos importantes que se ve en el texto es que en esta cronología de lo que es el pensamiento indio, el indigenismo y el indianismo, el pachamamismo es algo nuevo y es más, parece ser una creación de las organizaciones no gubernamentales. Y aquí hay que considerar varias cosas porque coloca ejemplos bastante interesantes, como el de la historiadora Pilar Mendieta, cuando habla que Zaratevilca y Pando, por ejemplo, en lo que era la guerra federal, por lo menos al momento de la lucha, sí tenían ciertas ideas y cosas en común. Y bueno, en ese aspecto y en esa cronología también se menciona que
que lo que querían los indígenas, los indios, era tener ese reconocimiento de ciudadanía, ya sea desde la colonia, y que no solamente aquellos que eran caciques gozar de ciertos privilegios, algo que el Estado boliviano hasta el día de hoy le va costando, pero lo está haciendo de a poco, porque este resulta ser un tema muy importante. Y ya para terminar, porque el libro es bastante provocador y muy interesante, toca un tema que creo que es altamente significativo, ¿no? El pachamamismo utiliza a lo indígena desde el punto de vista folclórico. ¿Y a qué me refiero con eso? En que el pachamamismo vende siempre y cuando la persona que dice ser indígena o que es indígena tiene que mostrarse ataviada con su trajecito especial, el cual posiblemente le dé superpoderes y demuestre qué tan conectado está con la tierra. Esto, si lo podemos ver a grandes rasgos, no solamente es desde el punto de vista indígena como tal, porque esta misma actitud se la puede ver, por ejemplo, en diversas autoridades políticas. Aquí voy a poner un ejemplo que lo conocemos todos, que es el alcalde de La Paz, que últimamente anda vestido de obrero, trabaje o no, pero ya con la vestimenta nos quiere dar una señal. Y eso es lo que busca este pachamamismo, que claro, hace ver al indígena como alguien que tiene que ver más con lo esotérico, con lo telúrico, que con la realidad práctica. Y Pedro Portugal en su texto nos va mencionando de que independientemente de estas identidades, un indígena cualquiera quiere lo que quiere todo el mundo: el acceso a la tecnología, el que sus hijos estudien ya sea en buenos colegios o universidades. Los camiris, por ejemplo, ¿quién no quisiera ser camiri ahora? Tienen un gran capital económico y entienden, al igual que cualquiera o posiblemente mejor que cualquiera de nosotros, lo que son los negocios. Y están no solamente interconectados con lo que es Arica, sino también que tienen la capacidad de hacer negocios con la China. Y sus hijos ya están en universidades de prestigio, no solamente la Universidad Mayor de San Andrés, sino también universidades como la Universidad Católica, la UPB y demás, y que lamentablemente nuestros gobernantes no tienen la capacidad de ver eso y solamente lo han colocado al indígena en una pequeña esfera de cristal donde para lo único que sirve es para rituales, para hablarnos de lo místico y para estar ahí para la fotografía y para mostrar al mundo de que todavía se utilizan ponchos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Roberto, por tu aguda reflexión. Ahora quiero cederle la palabra a HCF Mancilla, un amigo de esta casa. Es un reconocido filósofo y politólogo boliviano. Estudió ciencias políticas y filosofía en la Universidad Libre de Berlín, donde obtuvo en 1973 el doctorado en filosofía magna cum laude y en 1976 la concesión de la venia legendi, habilitación para cátedra titular en el sistema universitario alemán. Es uno de los intelectuales más agudos que tiene el país. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española desde 1987, miembro de número de la Academia de Ciencias de Bolivia y de la Academia Boliviana de la Lengua. Aparte de en Bolivia, ha sido catedrático visitante en universidades de Alemania, Australia, España, Suiza y Nigeria. Es un placer tener a HCF con nosotros. Señoras y señores, la posición intelectual de Pedro Portugal es sumamente interesante por varias razones. En primer lugar, él representa un punto de vista crítico, tanto en referencia al indianismo dogmático como a las teorías que podríamos calificar de conservadoras o liberales. Por otro lado, es el fundador y director del periódico Pucara,
un órgano de prensa y además de reflexión teórica que ha tenido una destacada función dentro de la comunidad intelectual boliviana. Es además autor de libros. Entre ellos se encuentra el libro escrito en parte con mi aporte y con el del doctor Mendieta Romero, que yo creo que es uno de los aportes más interesantes que se han producido en el país para tratar de comprender una identidad colectiva extraordinariamente rica, pero igualmente difícil, como es la boliviana. En el contexto de los últimos años, han surgido algunas ideologías emparentadas con el indianismo, como es precisamente el pachamamismo que Portugal critica agudamente en su texto. El pachamamismo es una ideología muy a la moda del día, pero en contraposición a lo que dijo el predecesor en la palabra, yo creo que sirve para mucho. Entre otras cosas, para confundir a las masas y manipularlas más fácilmente. Y esta función es una función que estudia ampliamente la ciencia de la comunicación, es una función extraordinariamente importante, porque no solo llega a confundir y a manipular a varios sectores de la población boliviana, sino a muchísimos partidarios y adeptos del régimen actual que existen en el mundo universitario exterior. Este es un fenómeno realmente muy interesante, la que se refiere a la pregunta: ¿cómo puede ser que gente culta y bien formada crea patrañas sin ninguna base científica? Y esto es realmente una hazaña, el haber logrado una ideología popular que sirve obviamente para quedar bien con intelectuales progresistas del exterior y con las instancias que generosamente abren sus caudales para proyectos de dudosa utilidad. El autor Pedro Portugal nos dice que el pachamamismo es un enaltecimiento artificioso de la identidad indígena y que confiere un resarcimiento imaginario, pero todo esto es una compensación creíble para, por lo menos parcialmente, para la discriminación que ha sufrido la población indígena durante largos siglos. El pachamamismo, por lo tanto, constituye, yo diría, una construcción muy interesante desde el punto de vista intelectual, porque créanme, estimados oyentes, que es realmente difícil el haber conseguido el apoyo casi unánime de la academia universitaria exterior y de una buena parte de la población del país mediante una doctrina que no tiene ningún asidero científico. Pero precisamente por tratarse de una construcción en parte mítica, en parte religiosa y en parte simplemente un intento muy bien logrado de manipulación, es algo que nos debe llamar a un análisis serio de esta posibilidad. El pachamamismo aparece a menudo como un saber iniciático alimentado por los saberes ancestrales que tienen un gran prestigio en el país, y está casi siempre acompañado por expresiones herméticas y misteriosas, lo que para muchísima gente le otorga el aire de una gran profundidad, una profundidad que aparentemente no puede ser representada ni expresada por el lenguaje racional y por lo tanto para ellos limitante de Occidente.
De acuerdo a Portugal, el pachamamismo es una charlatanería anticientífica que se desenvuelve por medio de un lenguaje salamero, pero falaz, en las palabras de Portugal, predicando muy a menudo un ambientalismo, es decir, una protección ecológica frívola y ligera, pero muy a la moda del día y lamentablemente, de la ideología de las organizaciones internacionales. Un ambientalismo que se expresa mediante una, dice él, catarata de palabras aymaras pronunciadas siempre en tono enigmático, y todo esto rodeado por una atmósfera mágica que al mismo tiempo que rechaza al capitalismo occidental y al racionalismo que proviene de ese mundo, naturalmente se dedica con mucha facilidad a la acumulación de dinero en provecho estrictamente propio e individual. Por todo esto, debemos admitir que el pachamamismo tiene evidentemente notables logros. Y por ello, precisamente porque es algo importante, es que vale la pena analizarlo y criticarlo. El pachamamismo se ha creado, nos dice Portugal, en un lenguaje específico que él, con mucho acierto, lo ha denominado el postmodernés, una jerga que reúne trozos de varios idiomas, concepciones y sobre todo ocurrencias a la moda del día, que goza este pachamamismo, y lo debo reconocer como catedrático universitario, de un gran aprecio en un vasto sector de la juventud universitaria del país. Una juventud mal informada, pero que siempre quiere estar con la última palabra de las modas intelectuales. El postmodernés, nos dice Portugal, pretende ser la lengua viva de la naturaleza, de los paisajes sagrados, y también quiere ser la lengua del arco iris. Y mucha gente cree que es así. En una palabra, el pachamamismo quiere que se lo interprete como el sentir genuino y el idioma auténtico de la tierra, del cielo y de los hijos de esta tierra y de este cielo. Todo esto es aprovechado astutamente por los ideólogos del movimiento al socialismo y por las izquierdas tradicionales, porque todos ellos, los masistas y los que están siempre a la moda del día, avisoran una buena oportunidad para ganar adeptos y peso en la opinión pública. Por lo tanto, se trata de un invento que en cierta manera merece por sus logros nuestro respeto. En un libro anterior, que lo he mencionado, Bolivia, atreverse a interpretarla, Pedro Portugal ya había señalado que los aymaras actualizan constantemente su identidad, sin perder su núcleo civilizatorio, y que en los últimos tiempos estos aymaras habrían desarrollado un individualismo productivista muy vigoroso, que coexistiría con las concepciones colectivistas aquí criticadas. Es decir, se trata de una simbiosis de mucha utilidad para el gobierno y para todos aquellos que quieren manipular a las masas. Esta última, la función de manipular a las masas, siempre ha sido uno de los movimientos y de las intenciones políticas más importantes de los diferentes círculos. Complementando el texto de Portugal,
Yo quisiera mencionar algunos elementos que también son criticables dentro del indianismo. Pudiendo equivocarme fácilmente, creo que los pensadores indianistas en general, con la única excepción de Pedro Portugal, tienen una opinión demasiado optimista sobre el pasado precolonial, al cual le atribuyen solo cualidades positivas. La investigación seria que hay sobre la vida cotidiana en el Incario y en los modelos civilizatorios anteriores nos explican, sin embargo, que la vida cotidiana en ese mundo no era como lo explica Ramiro Reinaga, el hijo del gran pensador Fausto Reinaga, quien interpreta ese mundo precolonial como una fiesta continua, es decir, como algo muy cercano al paraíso. Probablemente estos imperios, el incaico y los anteriores, han sido sistemas verticalistas muy duros para todos los que no pertenecían a la élite gobernante. En mi ya larga labor de docente universitario, me he dedicado también, perverso como soy, a estudiar qué es lo que piensan mis colegas izquierdistas. Y todos ellos, sin ninguna excepción, jamás han leído un libro como el drama Ollantay, cuyo manuscrito se encontró precisamente aquí en la ciudad de La Paz. Y este drama, que es posiblemente la única pieza dramatúrgica de la época prehispánica, nos muestra dos cosas que desmienten esa figura paradisíaca del mundo anterior a la colonia española. En primer lugar, nos muestra el drama Ollantay, que había una enorme resistencia al poder centralizado en el Cusco y precisamente aquí en el Collasuyo, que fue la región más rebelde con respecto al poder incaico, y también lo que no gusta aquí tampoco a nacionalistas e izquierdistas, decir que la conquista española del Alto Perú fue excepcionalmente fácil. En el Bajo Perú hubo resistencia, aquí ninguna. Aquí no hubo necesidad de disparar un solo tiro para conquistar este territorio. Y eso nos muestra simplemente que, igual que el caso de Tlaxcala en la conquista del Imperio Azteca, que aquí había una enorme resistencia a esa autoridad incaica. Y el segundo aspecto que nos muestra el drama Ollantay es la existencia de jerarquías sociales extraordinariamente severas y duras en la época colonial. En este drama, el que conquista el Collasuyo, el general Ollanta, comete un error. Él era un plebeyo, no pertenecía a la nobleza incaica, pese a sus enormes méritos técnicos, podríamos decir, como militar, y comete el error de enamorarse de una princesa incaica, lo cual estaba obviamente prohibido por las reglas de esa época. Es un amor imposible, es una historia triste, es decir, una historia que no tiene un final feliz. Y por ello, este drama nos muestra que en el Imperio Incaico no había esa comunidad, esa igualdad de todos, sino que era un régimen realmente con estructuras altamente diferenciadas y por ello con una élite pequeña, pero que tenía todos los privilegios y con una masa enorme de trabajadores cuyo único privilegio era trabajar y sacrificarse por los demás. Quería mencionar este detalle, estimado público, porque evidentemente las teorías indianistas, a mi modesto entender, parten también de algunos presupuestos que están, creo yo, equivocados.
No creo que el sistema anterior a la colonia española haya sido tan magnífico, tan igualitario y tan favorable a los estratos subalternos de la población. Por otro lado, la colonia también ha tenido unos pocos, pero algunos aspectos positivos, como ser el establecimiento de un régimen urbano. Aquí, por ejemplo, en el Alto Perú, cuando los españoles llegaron, Tiahuanacu ya era un lugar abandonado, no había ningún centro urbano. Y ellos han establecido las ciudades y también algunas cosas más o menos rescatables, como brillantes ejemplos en los campos de la arquitectura, la pintura, la escultura y las letras. Por lo tanto, un imperio como el incaico siempre a largo plazo habría estado en comunicación y en pugna con otros poderes, porque después de todo vivimos en un mundo pequeño y altamente intercomunicado. Si no hubieran sido los españoles, probablemente hubiéramos sido colonizados o por los chinos o por el imperio turco otomano y habríamos terminado seguramente en medio de una población sometida a un gobierno autoritario y permanente que no hubiera permitido una reunión como esta. Para concluir, la realidad contemporánea, como cualquier otra, está asignada por la mezcla étnico-cultural de la más variada índole. La historia boliviana, como cualquier otra, puede ser vista como una serie interminable de fenómenos de aculturación y mestizaje. Y la consecuencia de todo ello tiene o puede ser descrita como una simbiosis entre los elementos tradicionales de las culturas indígenas y los tomados de la civilización moderna. El resultado es una cultura sincretista, como ha sido la experiencia reiterada de la historia universal. Y no podemos naturalmente retrotraernos a una cultura que sea absolutamente limpia, pura y sin contaminación alguna. Por lo tanto, creo yo que ninguna cultura boliviana puede eliminar o sustraerse del influjo de lo que podríamos llamar la cultura moderna, que está basada en la ciencia y la tecnología, porque son precisamente los grupos indígenas aquí en el país, sobre todo los emergentes, los que hacen dinero, los que tienen mayores posibilidades, por ejemplo, de llegar al gobierno, los que todos los días usan con mucho gusto y con éxito la tecnología universal. Por ello, no hay duda que nos encaminamos a un mundo tal vez muy aburrido, por ser un mundo universal con características en todos los continentes muy similares, un mundo dominado por la ciencia y la tecnología. Pero aún en ese mundo moderno necesitamos voces críticas como las de Pedro Portugal y su periódico Pucara, que es un ejemplo de buen gusto tipográfico, es un diseño muy bien hecho y al mismo tiempo el exponente de un pensamiento crítico y original, que es lo que se necesita en Bolivia más que nunca. Gracias por escucharme. Gracias, querido HCF, por tan profundo análisis del texto. No volaba una mosca mientras hablabas, así que muchas gracias. Lamento no tener sillas suficientes, han venido más personas de las que imaginábamos. Tenemos 85 sillas y las 85 están ocupadas. Lamento la
incomodidad de quienes están de pie. Ahora me toca presentar al amigo Pedro Portugal, al autor del texto. Conozco a Pedro desde hace muchos años. Él era columnista de Página 7, donde yo trabajaba, y ahí yo tenía el gusto de recibir sus columnas, leerlas, analizarlas, etc. Pedro es un boliviano de raigambre aymara, como él se califica, historiador de formación, fue militante del movimiento indio Tupac Katari, alcalde de la segunda sección de la provincia Murillo en la década de los 90, fue fundador y director del Centro Chitacoya y luego del periódico Pucara que ha mencionado HCF, que dirige hasta ahora. Es autor de varios ensayos sobre la situación indígena en Bolivia y también columnista en medios escritos y electrónicos. Me mando la parte, uno de ellos es Brújula Digital. Es uno de los más agudos analistas del tema indígena y mestizaje de Bolivia. Es un gusto de esta asociación de periodistas presentar un libro de un intelectual de la talla de Pedro, que además, como Veremos qué va a pasar, pero ineluctablemente va a haber el surgimiento, digamos, de nuevas ideas. Entonces, por ello vale la pena detenerse en el pachamamismo, sobre todo en ciertas características que personalmente me llaman la atención. El pachamamismo es un abuso del pueblo indígena. Y es curioso que el pueblo indígena lo haya tolerado. ¿Cómo es posible, digamos, que sus sectores más lúcidos, los sectores intelectuales, los sectores activistas, no hayan, digamos, no hayan puesto el punto sobre la CIS, ni hayan llamado, digamos, una nueva formulación en los momentos dados?
Yo hablé con muchas personas cuando el vicepresidente García Linera se casó en Tiwanaku. Todos abundaban, digamos, en observaciones, que no es así, que está haciendo mal, etcétera, que está abusando, en otras palabras. En el libro, por razón, sobre todo de espacio, solamente puse las opiniones de Mauricio Mamani, ¿no es cierto?, un político fue muy importante en Bolivia, ¿no es cierto?, pero escrito o, digamos, oralmente, todo el mundo decía, esto no es así. Pero ¿qué sucede? Que el indígena toleraba. Entonces, aquí me parece una cuestión muy interesante que tenemos que analizar. Contrariamente a lo que piensa actualmente los intelectuales académicos, no parece haber en el mundo indígena un deseo de exclusividad o de propiedad o de particularismo que la gente ya tiene. No es puntilloso, digamos, en todas las características. Desde la llegada de los españoles parecería que ha habido, digamos, un deseo de entender y de abarcar al otro. Lo malo es que ha habido, digamos, un engaño o una equivocación. Con los españoles fue terrible, porque las equivocaciones se pagan, digamos, por la postración y con la pérdida de la independencia y la pérdida de vigencia. ¿No es cierto? Pero parecería que este ciclo se repite. Y parte de la identidad indígena es que no hay esa cuestión. Tolera, digamos, entre comillas, que puede ser malo en ciertos momentos, que se haga abuso, digamos, de su cultura. Esto, digamos, se muestra en lo siguiente, porque dentro de lo que es el pachamanismo, incluso cuando se habla contra el pachamanismo, hay algunas personas, digamos, que se insurgen, porque piensan, digamos, que se está hablando contra la Pachamama, con el elemento cultural. La situación es compleja, ¿no es cierto? Por eso hemos intentado sistematizarlo en algunos aspectos, porque nos muestra, digamos, al mismo tiempo un aspecto sui generis. Hay una antropóloga andia, Fajalde, ¿no es cierto?, que escribió un libro que a mí me llamó mucho la atención sobre una visita, un estudio que hizo en la comunidad por Tiwanaku, en las comunidades de Tiwanaku, porque trataba de ver, digamos, el origen del Año Nuevo Aymara, el origen de la huipala, de las ceremonias, etc. Y ella constató que evidentemente hay atiris, hay amautas, etc., hay otra cultura, pero y al mismo tiempo hay toda una serie de estafadores, podríamos llamarlos, de personas que se insertan en el medio urbano, que aprovechan un deseo de curiosidad y una necesidad espiritual también en sectores que no conocen el mundo andino, porque no reúnen los requisitos de lo que sería ¿cómo se llama?, un yatiri. En otras partes del mundo esto hubiese provocado una contestación. El que es legítimamente poseedor de algo dice, no, este señor están haciendo mal. O sea, lo real, lo concreto, lo realmente producente es esto. Sin embargo, los amautas en el campo parecería que toleran. Saben que cada quien hace su negocio, ¿no es cierto? Entonces es una cuestión muy interesante que habría que analizar, porque podría ver solo como un defecto, pero de repente es una componente cultural que es positiva, pero que en un contexto, digamos, en un contexto deformado, en un contexto convulso, esto lleva, digamos, a situaciones bastante paradójicas. Y a mí me llamó la atención siempre, o sea, internamente una crítica, digamos, de lo que es el pachamamismo. En el libro ponemos algunas opiniones indianistas, porque esto surgió ya entre los movimientos indianistas. El movimiento indianista había como, digamos, lo que había construido era aprovechado por otros. Oiga, los indianistas habían sembrado y venían más y había cosechado. Y lo que uno no toleraría, digamos, en su producción económica, políticamente, digamos, nadie reclamaba. ¿No es cierto? Y entonces este aspecto, digamos, de crítica era como una crítica interna. Quienes lo hicieron una crítica externa, pública, fueron los criollos. Fue Stefanoni, por ejemplo, que fue el primero que empezó a utilizar ese término, que no lo ha creado él, ¿no es cierto? Pero el primero que empezó a utilizarlo y que provocó, digamos, una gran revolta porque la intelectualidad de izquierda era, pues, estaba sofocada por las luces, digamos, de un primer presidente indígena. No se podía criticar, ¿no es cierto? O sea, y lo de Stefanoni, o sea, recordemos los artículos que salieron en la prensa, él es un teórico argentino, un periodista argentino en realidad, ¿no es cierto? O sea, provocaron más rechazo, crítica, digamos, que elemento de contestación, que debate. Y del medio indígena no, había la crítica, pero había, digamos, como que dice, sí, que lo hagan.
que lo hagan. Entonces, esto es una cuestión que merece estudiarse porque se puede dar en lo económico, se da en lo político, se puede dar en otros ámbitos. Y habría que ver si es algo que vale la pena recuperar, ¿no? O si es algo que, digamos, un proceso crítico de la propia cultura se va a ir eliminando. Porque una cultura, digamos, o sea, avanza en la medida que recupera lo más bueno, lo mejor que tiene y va cambiando y va adoptando nuevas cuestiones. Ahora, en este proceso es justamente uno de los aspectos perniciosos del pachamamismo. Se ha puesto una imagen mirífica, falsa, pero elogiosa. Entonces, la mayoría de las personas no lo contestan. ¿Cómo voy a contestar si a mí me ven como si fuese un ángel caído del cielo? ¿No es cierto? Una persona con poderes sobrenaturales. Reunidos con gente que no conoce, ya me van a preguntar si yo no conozco Yatiri, si eventualmente yo no leo en Coca, si yo no conozco esto, no conozco lo otro. O sea, y evidentemente quienes, digamos, se sienten vulnerados por esta crítica al pachamamismo, no es solamente esta parte de una fuerte intelectualidad indígena de jóvenes que han surgido en estos periodos, ¿no es cierto? Porque contradicen el no haber dicho a tiempo algo que deberían haber dicho, sino personas también de origen indígena que han aprovechado la situación, ¿no es cierto? Que han jugado a los mágicos, a los sabios, a los que pueden tener poder de levitación o ver, digamos, entender el canto de los pájaros y demás cuestiones. ¿Y qué sucede? Digamos, mientras hacen, digamos, este aspecto, una gran contradicción con los elementos que ellos utilizan para tratar de empoderarse, que son elementos técnicos, que son elementos materiales. Entonces, ¿qué surgió? Una cuestión muy curiosa y muy interesante, una gran cantidad de personas. El relevo político, digamos, en este momento se dejó, digamos, se dejó emborrachar, digamos, por ideas que no eran, ¿no es cierto? Y que sin efecto en la intelectualidad criolla, porque las ideas que repetían eran las ideas que se desarrollaron en la academia criolla, y estas ideas eran ideas de investigadores extranjeros, ¿no es cierto? O sea, se dio, digamos, una especie de copiar lo que había desarrollado el otro y darle cierta versión local, ¿no es cierto? Porque eso gustaba. Y eso es una cuestión que no es solamente de América, digo, de Bolivia, sino es una cuestión con otras variantes de la relación entre indios y no indios en todo el continente. Alguien me daba hace tiempo una imagen para entender esto. Se inventó un cuento, se inventó el cuento de grupos de colonos que en América del Norte iban por el desierto, ¿no es cierto? Y de repente les llega el invierno, tienen que acampar, ¿no es cierto? Y al acampar entonces tienen que saber si va a hacer mucho frío o no. Empiezan a recolectar algo de leña y dicen, bueno, pero veamos qué hacen los indios. Aquí cerca hay un grupo de indios, porque el indio conoce la naturaleza. Entonces suben a un pequeño montículo y ven lo que están haciendo los indios, y los indios están recogiendo también leña. Dicen, sí, el invierno va a ser duro, hay que recoger más leña. Vuelven a subir al montículo, vuelven a subir al montículo y ven que los indios están afanosos, o sea, recogiendo leña por doquier. Dicen, no, esto sí va a ser un invierno bastante duro, porque los indios sí conocen la naturaleza. Y uno de ellos dice, pero mejor averigüemos cómo hacen los indios para conocer que va a ser un invierno frío. Y lo llaman al brujo de la tribu, como llaman allá. Y dicen, gran jefe, ¿cómo hacen ustedes para saber que este invierno va a ser duro? Fácil, dice. Subimos al montículo y vemos qué están haciendo los blancos. Entonces, y en este caso intelectual se dio esta cuestión entre creadores de idea, que es la Academia Occidental, y ligada a las ONGs, a instituciones gubernamentales, y los indígenas, hay una especie de reproducción. Es cierto porque el otro lo dice, y el otro dice, sí, evidentemente, si repite lo que digo es porque es cierto, y una especie de círculo vicioso total, digamos, en descalabro. Ahora bien, este círculo vicioso evidentemente ha sido propio de un momento histórico en Bolivia, va a haber otras ideas, pero para elaborar esas ideas necesitamos una crítica. Es en ese sentido que se ha hecho este libro, tratar de encontrar algunos elementos anteriores, tratar de ver algunas constantes que puedan haber, ¿no es cierto?, y poder contribuir, digamos, a que pueda surgir algo nuevo. Esto sobre todo dedicado a todos los que en Bolivia tienen esta necesidad y tenemos esta necesidad de que las situaciones cambien. Si tenemos esto es porque lamentablemente parecería que las contradicciones no se han resuelto desde la colonia. Seguimos poblaciones, digamos, contrapuestas y poblaciones en las que el otro es siempre un mito para el otro.
Eso es inconcebible. Digamos, uno podría hablar tonteras sobre el Tíbet, sobre la India, etcétera, pero es inconcebible que entre poblaciones que vivimos en un mismo territorio haya tantos mitos y tantos engaños, digamos, cuando estamos colindantes, del indio respecto al criollo y del criollo respecto al indio. Entonces, tiene que haber, digamos, yo creo, la construcción de una nueva realidad. Se la puede llamar como sea, se la puede llamar mestizaje, etcétera. Simplemente es una realidad política de nación. Todas las naciones en el mundo han surgido así, nunca ha sido un elemento homogéneo, han sido elementos diferentes que han sabido armonizar e inventar una nación. Ahora, en ese invento hay un fermento, hay un elemento primordial. El criollo ha sido el fermento hasta el momento. Veamos si ha habido buenos o malos resultados. Quizás es necesario otro fermento, pero ese fermento que puede venir del pueblo indígena va a ser realmente útil si es contemporáneo. Si se deja, digamos, si se libera de esa facilidad que se tiene de manipularlo y a través de simplemente halagarlo. No lo está haciendo el pueblo indígena a nivel intelectual todavía, ¿no es cierto? Aquí hay una gran contradicción con lo que fue el indianismo y el catarismo primigenio, pero lo está haciendo a nivel económico. Los gremiales, los comerciantes, los emprendedores conocen bien las leyes del mercado, conocen las leyes, digamos, de la oferta, de la demanda, saben ubicarse. No ha habido un plan Bohan en el Alto, no ha habido ninguna planificación, no hay, porque el gobierno, digamos, fácilmente ve que se puede tener el apoyo de la gente agarrando uno u otro dirigente y despertando rivalidades. Sin embargo, ¿cómo está surgiendo, digamos, una cuestión totalmente al margen, ilegal, clase clandestina, informal? Y no solamente eso, el aymara que migra, digamos, a Santa Cruz, es el que hace la riqueza de ese país, es el elemento, uno de los elementos en el cual no hubiera, no podría haber, digamos, una cuestión coherente, digamos, de crecimiento como hay en esos lugares. Pero todo esto surge como experiencias, falta una sistematización, falta, digamos, entender algo, y falta que la población interesada, sus activistas intelectuales se den cuenta. Yo digo esto, a mí me parece que como toda ideología, el pueblo indio en este ascenso es bastante susceptible a las ideologías. Cualquier ideología le puede motivar, pero no significa que una ideología la motive, sino que una ideología sea su ideología y sea una ideología transformadora. No había el pachamanismo antes en los movimientos indígenas. Yo me preocupé de ver un poco la historia del movimiento indígena y no hay. Es otra la vertiente que ha habido. El pachamanismo es una cuestión actual, digamos, inmediata, es una ideología nueva que no viene ni siquiera de Bolivia. En esa ideología, en ese esfuerzo que ha habido, qué contradicción tan grande, digamos, con los mitos actuales. Yo recuerdo las reuniones del MITCA, por ejemplo. A Constantino Lima, que todavía vive, es uno de los pocos sobrevivientes que todavía hay, le aplaudíamos cuando él hablaba de la justicia comunitaria. Y la justicia comunitaria que él decía no era la justicia de ahora de sabios, ¿no? Que ven la coca, que invocan los espíritus y que buscan el equilibrio para no... No, para él la justicia comunitaria era la horca del Inca y el lago de la muerte. Era la justicia expeditiva que decía que había habido antes. O sea, ¿qué distancia podrá no ser bueno? Yo lo cito como ejemplo de un gran contraste. De un gran contraste de cómo se ha ido imponiendo una versión que ha contradecido lo que era el desarrollo, digamos, teórico de un grupo, que seguramente tenía que afinarse más, negarse, contradecirse, etc. Entonces hay un gran campo de creación y ese gran campo de creación va a ser necesario que participen todos. Es así como se han inventado las naciones y quizás es tiempo de que empecemos a inventar la nuestra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Brillante tu presentación. Si desea el público hacer algún comentario, pregunta, podríamos aceptar una pequeña ronda, pero veo que nadie levanta la mano porque todos han entendido. ¿Alguien se anima o no se anima? Les propongo lo siguiente, que hagamos primero la ronda de preguntas y después hacemos un comentario final de parte de los comentaristas y del autor.
Buenas noches, un gusto saludarlos. Un saludo a todos. Mi nombre es Alejandro, soy periodista de formación. Quería hacer un comentario, ¿no?, acerca de lo que representa esto de la ideología en contraste con la realidad, ¿no? Yo pienso que estamos en un momento, pues, importante, ¿no? Y, o sea, tiene que ver mucho con lo que es la organización y la planificación de lo que es un país, ¿no? Somos Bolivia y en este sentido esta mañana había una exposición que hablaba sobre el tema de cómo estamos planificando nuestra economía, ¿no? Y no tenemos la información necesaria para poder analizar el contexto real, ¿no? Si bien sabemos que dependemos de la materia para poder analizar en la ideología, quería preguntarles, ¿no? El lenguaje es limitado. A veces hay palabras que no podemos asentar en la realidad. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el camino, ¿no?, para poder ver una realidad que consolide los dos lados, ¿no?, que en este caso están confrontados, ¿no?, ideológicamente desde un punto de vista hasta intelectual, ¿no?, tomando en cuenta que la ciencia es solamente conocimiento comprobado, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo podríamos llegar a nosotros tener una independencia más de pensamiento, ¿no?, en ese sentido, como una construcción de la otredad, ¿no? De reconocernos al otro como diferente, pero también saber que somos constructores de un camino, ¿no?, en este caso. Entonces, en ese sentido, la política sería limitada. Nosotros como periodistas, constructores de la verdad, tal vez tendríamos que, o sea, pedir, exigir mucho más al poder. En ese sentido, ¿cuál sería el camino, no? Excelente, Alejandro, gracias. ¿Alguien más se animaba? ¿Puedo pedirte que te acerques al micrófono para que se te escuche en la transmisión del... Muchas gracias. Para don Pedro especialmente, que es un historiador muy renombrado sobre los temas indígenas, quisiera saber cuál es su criterio, la opinión que tiene respecto de la calificación que se ha dado al indigenismo americano desde el punto de vista cultural antropológico, porque es bien conocido que tanto las teorías liberales como las teorías marxistas aceptan la calificación del indigenismo americano como un estado de la semi-barbarie. Exactamente, Morgan lo calificó como un estadio medio de la barbarie, y los mayas como un estado superior, pero de la barbarie. Ningún pueblo americano, según Morgan, según el marxismo de Engels, ha llegado jamás a la civilización. Está claramente escrito en el libro de Engels, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Reconoce el marxismo que nunca el hombre americano legítimo, original, ha llegado al estado de la civilización, solamente al estado de la semi-barbarie o al estado de la barbarie en los mayas. En ese caso, si ese es un punto de vista que ha sido aceptado científicamente por toda la antropología, ¿qué opinión tiene respecto de la calificación antropológica del indio americano y boliviano? Porque si eso es verdad, entonces el mismo mestizaje no convendría al progreso de un país como este, que es birracial. ¿Se me ha comprendido? Excelente. Sí, ¿quién más? Breve para tener más... Bueno, sencillito tal vez para los tres, ¿no? Es decir, la palabra pacha en aymara tiene varios significados, eso ustedes ya lo han trabajado, se supone, se presume, se entiende, ¿no? Y la palabra mama también tiene una interpretación femenina, madre, ¿no? Pachamama, tiempo de la madre, ¿no? Pero cuando dicen pachamamismo es como decir madre corrupta, madre puta, madre desgraciada. Es decir, estoy entrando en esa lógica que están planteando, a ser provocadores, ¿no? Entonces, ese es lo que están diciendo, que el pachamamismo es eso, es decir, es una degradación de la mujer, de la madre, porque así lo podemos entender desde la visión indígena originaria campesina, siendo radical, sin entrar a tecnicismos técnicos científicos de la academia europea que nos dice que así tenemos que pensar,
Me estoy poniendo en situación, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Cuando dicen pachamamismo, están diciendo que esta es una mujer puta, desgraciada, que no es, y por lo tanto todos los hijos son igual, desgraciados, putos, como Arguedas decía, ¿no ve? Es decir, son la raza desgraciada la que se puñetea, se golpea. ¿Eso es lo que está tratando de decir o me equivoco? Porque para eso estamos aquí. Esa sería la pregunta. Excelente. Daríamos a una persona más, pero tengo que pedirte que vengas hasta aquí, por favor. Y con eso cerramos los comentarios y luego le cedo la palabra a ustedes tres para que hagan unos comentarios finales. Aquí nomás. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo quería plantear, ¿no?, el hecho de que don Germán Choque Condori criticó fuertemente al masismo, criticó también la instrumentalización que hizo, ¿no?, del Año Nuevo Andino, de la Huipala, incluso también el mismo Felipe Quispe también fue un severo crítico del MAS, ¿no? Entonces, le quería preguntar, ¿a qué cree que se deba el hecho de que estas intervenciones, estas semillas de crítica, de oposición que se dio hacia esta forma en que estaba instrumentalizando todo esto, el masismo, ¿por qué no avivó alguna llama, ¿no?, dentro de los propios indígenas? ¿Y por qué es también tan desconocido, ¿no?, para las personas en general? Porque incluso existe la tendencia a creer, ¿no?, de que, por ejemplo, Germán Choque Condori o Felipe Quispe eran acérrimos masistas, defensores a ultranza, y esto no es así, han sido severos críticos, al contrario, pero no se conoce, en general no se conoce, y dentro del mundo indígena tampoco ha avivado alguna llama que genere esa oposición a la que usted aludía, que no ha existido, ¿no? Han sido simplemente ellos como ideólogos rechazando esta instrumentalización, pero no ha pasado de ahí. Quería preguntarle a qué cree que se deban estas cosas, ¿no? Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, tenemos la última, la de la yapa, la del estribo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jonathan. Bueno, agradecerles, ¿no?, porque su análisis ha sido muy profundo, es muy interesante. Lamentablemente hoy en día la juventud ha sido dividida por lo que dicen. Es muy imposible hacer denotar esto a los jóvenes, en especial a la gente que está con esa ideología, entre comillas, de izquierda, que ha sido muy mal interpretada, que lo han vuelto muy politizada hoy en día, y hacerles querer dar cuenta de todo lo que ustedes han expuesto es como para que ellos digan que es discriminación lo que se les está diciendo, ¿no? Y me parece muy interesante, en especial lo que han opinado los dos, el análisis ha sido muy profundo. Les agradezco, ¿no? Pero les pediría que también que el texto que tiene, y también usted, señor Mancilla, de que puedan viralizarlo. Es muy importante de que la juventud de ahora, incluso, y la gente que está apoyando a esta izquierda muy mala de hoy en día, pueda darse cuenta y abrir los ojos que en realidad no es lo que sus líderes les están pintando y no es el camino que Bolivia necesita. Gracias. Muchas gracias. Les propongo que hagamos el mismo orden del principio. Jorge Roberto, te ofrezco. Claro que sí. Voy a empezar con lo que mencionaba aquel compañero de la exposición que vi esta mañana sobre el tema económico. Y claro, lamentablemente, nuestros gobernantes en cualquier nivel del Estado se han acostumbrado a tener los aplausos de su círculo palaciego. Ahora, ¿dónde está el punto en que considero yo que van a ver la realidad cruda y descarnada como es? Cuando se den cuenta que la gente tiene hambre. Recordemos el año 82 del siglo pasado, el hambre no espera, todos a San Francisco. Ese es el punto donde la realidad rompe estas esferas, rompe estos círculos palaciegos y demuestran las carencias que hay en una determinada sociedad por la toma de decisiones de sus gobernantes.
Entonces, en este sentido y por cómo van las cosas en todos los ámbitos, todo demuestra que es cuestión de tiempo, ¿no? Están, lo diría, sentados sobre un barril de pólvora 2.0. Entonces, hay que esperar cómo se va moviendo esto y cuál va a ser la interpretación de los gobernantes y las soluciones, porque estamos en un conflicto que tiene que ver con el tema de la toma de decisiones. Y ahí es donde tenemos grandes complicaciones o nuestros gobernantes no son tan valientes como para tomar las decisiones correspondientes. Sobre lo segundo que estaban mencionando y estaban citando a Marx y demás, que tiene que ver algo con el mestizaje, si no me equivoco, puedo estarme equivocando. Hay que considerar que todas las sociedades del mundo son mestizas como tal. Los ingleses son esa mezcla de pueblos germanos, anglos y demás que estuvieron ahí por el norte. Y en el caso español, pues no debemos olvidar la existencia del al-andaluz y cómo los árabes estuvieron una muy buena cantidad de siglos ahí existiendo esas mezclas como tal. Los españoles llegan acá y hacen algo que, por ejemplo, no hacen los ingleses, medio que respetan a los indígenas porque necesitaban mano de obra barata para poder trabajar y tener cierto tipo de comodidades, con un dato que es más que interesante, ¿no? Se reconocía a la nobleza india como tal. Había un cierto reconocimiento y tenían sus cacicazgos y tenían sus pongos, etcétera, etcétera, etcétera. El problema no es ese. El problema es, particularmente en Bolivia, es que estamos todavía en ese proceso de reconocer al otro, de ver al otro, de entender al otro, porque lamentablemente desde el principio del periodo liberal se ha intentado, por ejemplo, seguir reproduciendo algunas ideas coloniales como las ideas de los estamentos. Se supone que lo que se quería es que cada estado, dentro de lo que era ya la república, tenía que aportar desde donde estaba. Y no existía, y aquí hay algo muy paradójico, Bolivia es una sociedad de clases, no sabemos porque no vemos la movilidad social y el reconocimiento que podemos ver, por ejemplo, en otras sociedades. Un hindú fácilmente en Londres puede ser un gran burgués. Aquí en Bolivia es muy difícil que una élite medio cerradita y medio áspera reconozca a un indígena con esa capacidad que tiene, ¿no? Entonces, estamos todavía en ese proceso de reconocimiento que espero que en algún momento lo podamos entender. Sobre el tema que acá mencionaba el compañero también, sobre qué entendemos por pachamamismo, lo voy a resumir de la forma más práctica posible. El pachamamismo es la fuente retórica de la construcción de poder de determinado grupo puede ser de izquierda, puede ser de derecha, puede ser de centro, o simplemente puede ser de un grupo de charlatanes que básicamente lo utilizan como el discurso de moda que pega y que sirven para seguir reproduciendo el poder que tienen. Básicamente, en un resumen, pero así a grandes rasgos del texto, eso es el pachamamismo. Existe un discurso que pueda hacerle frente y aquí hay ciertas connotaciones, por ejemplo, que podemos hablar que tiene ciertas similitudes desde el punto de vista discursivo con el nacionalismo revolucionario. Es algo que, como lo he mencionado, es como un vaso de cristal que podemos llenarlo del contenido que creamos necesario con tal de seguir reproduciendo el poder. Y ya para terminar, si la memoria me da y lo que decía la compañera, evidentemente han habido grandes críticos de lo que estaba pasando con este fenómeno del pachamamismo de Evo Morales y del movimiento al socialismo. Entre ellos, Felipe Quispe, que lo recoge también acá, Pedro Portugal. Pero estas voces críticas han sido silenciadas porque no han tenido la capacidad de estar o difundirse en diferentes medios de comunicación. Y aquí tenemos que recordar que si existe algún tipo de monopolio de medios,
los tiene el gobierno central por lo que es las pautas publicitarias. Entonces, lo que van a intentar es tratar de que ese discurso que les ayuda en su reproducción de poder no se pierda. Sin embargo, como lo mencionábamos al principio, la realidad, tarde o temprano, es esa sorpresa que va a terminar rompiendo estos círculos palaciegos. Pudiendo equivocarme fácilmente, creo que la mayoría de las preguntas se referían a problemas internos de círculos marxistas e indianistas, temas que no conozco bien. Por eso creo que lo mejor es ceder mi tiempo a don Pedro Portugal. Quisiera empezar sobre esto del término mismo pachamamismo. O sea, el término ismo, en castellano que utilizamos y en el castellano normalizado, nombra siempre una corriente filosófica, literaria, artística o religiosa. O sea, nombra, digamos, la proyección que tiene de Marx, marxismo, de Cristo, el cristianismo, por ejemplo. Y también nombra, ya con sentido un poco peyorativo, cuando esto es efímero, cuando surge un ratito, digamos, y ya llega a ser, digamos, casi despectivo. Ahora, el pachamamismo es eso. Digamos, es una ideología que se ha forjado alrededor de la Pachamama. Bien, ahora, pero veamos, ¿quién ha hecho esta ideología? Una cuestión muy interesante es que el MAS, y no solamente el MAS, sino toda la corriente académica actual, su fuente, digamos, de inspiración es el posmodernismo y el culturalismo occidental. Y agarrando una gran debilidad que tenemos, que compartimos criollos, indios y no indios, es que nos sometemos fácilmente a cualquier moda que viene de afuera. Entonces, eso ha llegado con mucha fuerza y sobre todo porque ha sido parte, digamos, de los organismos internacionales y de las ONGs. Ha sido la ideología dominante del momento. Entonces, pero no ha habido, digamos, una elucubración pachamámica o pachamamista de la parte del movimiento indio propiamente dicho. No hay. Que me digan a ver qué teórico pachamamista hay. No hay. Y porque si se hace una constatación, digamos, en sitio, se ve que hay todo lo contrario de lo que esta teoría, digamos, reclama. Cualquiera de nosotros vayamos, digamos, a la ceja del Alto. Hay multitud de yatiris. Nos van a ver la suerte incluso con barajas españolas. ¿O no es así? Y todos sabemos que el santo de los yatiris es Santiago. Entonces, el que quiere analizar y ver con exactitud, ve que no es tan, entonces, no hay esa especie de ruptura grande. Entonces, ¿qué es el pachamamismo? Es una construcción ideológica sobre lo indígena, hecho generalmente por no indígenas y para usufructo político. Y por eso está actualmente, digamos, situado en un momento dado. Ahora, lo que sí llama la atención es que el indígena, digamos, se identifica con eso. Él no ha creado eso. Él está utilizando utilizando porque eso les da un prestigio fácil, o les da la luz, les da una falsa identidad, qué sé yo, como decir que yo soy venusiano, que me han engendrado de un platillo volador, o cualquier cuento que se podría dar. Ahora bien, entonces, pretender, digamos, que al decir Pachamama se dice hijo de puta, que es una... Pues eso nos muestra que el indígena podría ser fácilmente manipulable, como lo es, con cualquier cuento que le mete a alguien que sea interesado. Y es por eso, digamos, que ha habido partidos que han tenido, todo partido en Bolivia ha tenido una base indígena. Esto el mito del MAS es un mito de los masistas mismos, ha sido la fuerza de Bautista Saavedra, de los republicanos, del MNS, del MIR, de Condepa, y el MAS ha sabido utilizarlo, digamos, solamente en su momento. Entonces, ¿qué nos muestra este aspecto? O sea, que los indígenas que han asumido este pachamamismo, que creen que cuando se dice pachamamismo, se dice, la Pachamama es una puta, son elementos aislados sin ninguna repercusión en el movimiento real de los pueblos. ¿Cuál es el movimiento real del pueblo indígena? Lo que llaman los movimientos sociales, los sindicatos, etc. Y esta gran emergencia, digamos, de nuevos emprendedores que son los camiris. No hay ni discurso pachamamista ahí.
Lo vemos incluso hasta en un pachamista por excelencia, en nuestro canciller o ex canciller, actual vicepresidente, David Choquehuanca. Habla una cuestión ante un auditorio, pero cuando va a un congreso campesino, ¿qué es lo que habla? En el congreso campesino no hay ceremonias, hay sillas que vuelan. Otra forma de limitación, si se quiere. Entonces, es otra. Entonces, quien agarra esta cuestión simplemente se aísla del efecto social real y del efecto de poder. No hay ninguna manifestación pública porque el 21 de junio sea el Año Nuevo, o el 23, o el 6 de agosto, o el 21 de septiembre, no. Y todos los movimientos, las manifestaciones que hay es por cuestión institucional o por puestos en el Estado. ¿No es cierto? O sea, entonces no podemos llegar a una discordancia tan grande entre un grupo, digamos, que podía haber sido el relevo, digamos, dirigente, que se ha encerrado en una especulación, y nuestra gran masa indígena que sigue, digamos, en otro camino. Ahora bien, cada momento los grupos dominantes han tenido su ideología. El marxismo ha tenido su momento, digamos, que no era marxista, digamos, no tenía derecho de vida social, ¿no es cierto? Pero igualmente el marxismo, con todos sus aportes que ha tenido y con reflejo de ser en ese momento, ha mostrado también, digamos, sus carencias. Una de estas carencias era su terrible etnocentrismo, ¿no es cierto? Es cierto. Todo lo demás era barbarie, ¿no es cierto? Y la civilización era Europa. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que cada momento en Bolivia tiene su momento de ideología. El positivismo ha sido también de ideología, la escolástica ha sido ideología. El problema es que no formamos nosotros nuestra ideología. Tenemos una debilidad para agarrar fácilmente cualquier moda que venga de afuera, ¿no es cierto? Entonces, es el momento, los momentos que en Bolivia hemos podido crear algo de ideología ha sido notable. Quizás es el elemento más notable, por eso el 52 y el MNS, digamos, tiene tanta repercusión, porque ha sido uno de los primeros intentos de crear una ideología nacional. Entonces, esto queda pendiente, y tener una identidad no significa romper vínculos o sentirnos fuera de Europa o odiar, digamos, al occidente, no, sino simplemente asumir que cuando uno es independiente, tiene que ser independiente. ¿Cómo vamos a ser independientes? ¿Cómo hemos luchado contra España y la bandera de Chuquisaca es la bandera de los tercios de España? Entonces, hay contradicciones internas que tenemos, el mundo criollo, el mundo indígena, que tenemos que solucionarlos, ¿no? Y que si así lo solucionamos, toda esta cuestión sale con fuerza y realmente como elemento, digamos, de... Bueno, el último elemento, evidentemente Germán Choque Condori ha sido contestatario, Felipe Quispe han sido contestatarios, pero ¿quién lo cita? El Año Nuevo Aymara ha sido un grupo de jóvenes alrededor del Muja. Es una cuestión totalmente marginada. Los mismos que han recuperado, una característica de recuperación es que se le margina al dueño legítimo. Y a mí me entristece la posición de algunos elementos aymaras, porque es como si, digamos, en un terreno, éramos dueños de un terreno, ¿no es cierto? Y ese terreno, digamos, los otros empiezan a construir. Y construyen un edificio en el cual nos prohíben la entrada, en el cual no tenemos nada que ver, pero que nos contentan poniendo un decorado según la moda, y empezamos a defender ese edificio. Tenemos que construir lo nuestro, y como no se puede construir solo, tenemos que construir conjuntamente. Gracias. Les agradezco a todos por su presencia. El libro está ahí para que lo compren, en primer lugar. Y aquí el autor va a estar dispuesto para firmar los libros a todos ustedes. Así que buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, un gusto.